externa tenemos enfermedades que son simuladoras, linfoma, tenemos el HIV, el SIDA, y el lupus es una de estas enfermedades simuladoras. Entonces vamos a hablar un poco de cómo justamente el efecto de hacer un diagnóstico temprano puede tener beneficios en los pacientes. Yo quiero comenzar, siempre nosotros hablamos de la visión del médico, el médico, pero les voy a mostrar el primer concepto de lupus hecho por los pacientes, por pacientes que pasaron lupus complicado y que entraron en remisión prolongada, que es el mejor éxito posible que una persona con lupus puede tener. Porque entendiendo esto, muchas veces nosotros podemos tener una visión más amplia de lo que queremos. Fíjense que los pacientes comentan que el lupus es una condición de salud compleja, que es crónica porque sabe que les acompañará toda la vida, que genera emociones negativas y altos costos en salud, y es la razón por la cual estoy aquí hoy, en donde puede haber agregación familiar e interferencia con la maternidad. Imagínense lo que puede implicar esto para una mujer en edad reproductiva, pero sin embargo ellas dicen, lo ven como algo positivo, que puede impulsar cambios para el desarrollo personal e inclusive convertirse en un motivo para ayudar a otras personas. Esto, viéndolo desde el punto de vista filosófico, es algo sumamente elevado, como decía un filósofo llamado Michel Foucault, que él dice que alguien que aprende a cuidar de sí es alguien que intuitivamente cuida de otros. Así que bueno, les dejo esto de aporte, este concepto nuevo que hemos construido desde aquí. Ya entendiendo entonces esto, vamos a ver por qué estamos hablando de lupus y de por qué debemos hacer un diagnóstico temprano. El lupus está ubicado entre las primeras 20 causas de mortalidad en los Estados Unidos. Sabemos, bueno, esto lo tenemos que utilizar de referencia porque es un país que lleva bastantes estadísticas. Esto es cuando hablamos de mujeres entre 5 y 64 años. Cuando vemos a mujeres entre 15 y 24 años se ubica en la 10ª causa, sube. Tomando en cuenta que el lupus es una enfermedad que afecta, se estima, a 5 millones de personas en el mundo, que pareciera poco. Pero fíjense lo importante, está entre los primeros lugares de mortalidad en mujeres jóvenes. Y cuando nosotros elevamos todavía un poco más y vemos en mujeres hispanas, nos damos cuenta que esa mortalidad en las hispanas es inclusive a la 5ª causa aumenta en las mismas mujeres de 15 a 24 años. Ahora, esto para nosotros es un problema, porque no queremos que las mujeres en edad reproductiva se mueran. Bueno, no queremos que nadie se muera, pero una mujer joven mucho menos. Y una mujer joven que está teniendo su descendencia, etcétera, que está comenzando la vida, es muy difícil, una enfermedad que puede ser 100% controlable, que esto pase todavía hoy en el siglo XXI. ¿Cómo se logran entonces los objetivos terapéuticos en el lupus? Bueno, primero los objetivos terapéuticos van en lograr la remisión, que es la ausencia de síntomas y signos de la enfermedad, pero también una meta alcanzable para nosotros es la baja actividad, tomando en cuenta que a veces la remisión puede ser difícil de alcanzar. No todos los pacientes lo pueden lograr, pero estos dos estados están relacionados con menor daño orgánico y mejor calidad de vida, que es lo que nosotros queremos en nuestros pacientes. Ahora, en la práctica, ¿cómo se logra eso? Esto se logra primero de lo que vamos a hablar el día de hoy, que es haciendo un diagnóstico temprano. Parece mentira, pero ese es uno de los eslabones en donde más fallamos en lupus. Segundo es que el paciente reciba un tratamiento también en forma oportuna. Y tercero, que el paciente se eduque, porque eso es lo primero que dicen todas las guías de las enfermedades crónicas, como las que hemos hablado ahora y la que estamos hablando en este momento, como el lupus eritematoso. Bien, si me ayudas pasando la lámina, por favor. Este diagnóstico temprano, de acuerdo a todas las series que se revisan, tanto en Europa, en toda América, metiendo Norteamérica, Centroamérica y Suramérica, es importante hacerlo. Pero increíblemente es muy difícil de hacerlo. Lo que hemos visto es que justamente el retraso en el diagnóstico aumenta el riesgo de complicaciones en lupus, en especial de nefritis lúpica, que puede afectar hasta la mitad de los pacientes. Un retraso diagnóstico en un tiempo de 6 meses ya puede ser causante de que la persona tenga episodios de actividad recurrente. Y sabemos que un paciente en actividad es un paciente que va a consultar a un centro de salud, un paciente que muy probablemente se va a hospitalizar y que necesita más medicamentos que uno que no esté en actividad. Si analizamos todas las cohortes de pacientes, que son grupos grandes de pacientes que se han estudiado de diferentes etnias, no voy a entrar en detalles de cada una, pero esto implica más de 13.000 pacientes analizados en forma consecutiva y evolutiva. Las manifestaciones más frecuentes que tenemos de lupus son las siguientes. Primero, son manifestaciones musculoesqueléticas, tanto artralgias como artritis, cualquiera de las dos.
Esto pudiera a veces ser confusor para el médico que ve el paciente en primera instancia, porque ¿qué vamos a pensar si vemos una mujer con artralgia y artritis solamente? Pensamos en artritis reumatoide, podemos pensar en otras enfermedades, pero no vamos a pensar en primera instancia en lupus si no llega con manifestaciones floridas. También otra manifestación son las lesiones en piel, donde el eritema malar o el lupus agudo y subagudo son las manifestaciones más frecuentes. La fotosensibilidad también es un factor muy importante que muchas veces no lo interrogamos. La aparición de úlceras orales, y estas úlceras orales es particularmente importante preguntarlas porque muchas veces no son dolorosas, la mayoría de las veces no son dolorosas como esta que sale clásicamente en el paladar duro. Y el paciente no va a asociar que su artritis, por ejemplo, tiene que ver con esa úlcera que le salió en el paladar, de modo que tenemos que interrogar si lo ha tenido y examinarla luego para ver si la tiene. Y una complicación que es la renal. Y aquí en el renal me voy a detener porque es uno de los puntos donde más fallamos, en general los médicos. ¿Por qué? Porque la primera manifestación del lupus a nivel renal puede ser simplemente tener espuma en la orinas espumosas, o tener nicturia, que es el aumento de la frecuencia miccional en la noche más que en el día. Y eso habitualmente no se pregunta en atención primaria, y es una de las principales fallas, o ese paciente que llega con el examen de orina alterado, que no tiene clínica, pero se le pone tratamiento en la emergencia pensando que es una infección urinaria, muchas veces sin cultivo, y así es tratado por varios meses hasta que el paciente empieza con un edema evolutivo, grado 1, 2, hasta que llega a Nasarca. Y cuando llega a nosotros en Nasarca ya se ha perdido un tiempo hermoso, precioso, una ventana terapéutica en donde pudimos haber recuperado al 100% estos órganos. Ahora, entonces esto no quiere decir necesariamente que cuando tenemos estas características más frecuentes sea más fácil diagnosticar lupus. ¿Por qué? Porque el paciente con lupus es un paciente con manifestaciones clínicas heterogéneas. No hay dos pacientes con lupus que sean iguales y es muy retador para un médico tener un paciente y pensar en lupus, pero entonces hoy vamos a tratar de hablar de algunas de las cosas que nos hacen pensar o que nos hacen sospechar en lupus eritematoso. Existen otras manifestaciones que son menos frecuentes, como lo vemos aquí en porcentaje, donde están las alteraciones hematológicas, que aunque tienen un 50% aproximadamente, ¿quién no tiene anemia con una enfermedad? ¿Quién no tiene una anemia normocítica normocrómica? Casi todo el mundo en muchas enfermedades, entonces eso no nos ayuda para nada. Leucopenia también se puede ver en muchas enfermedades, trombocitopenia también se puede ver en muchas enfermedades, pero vamos a ver, por ejemplo, que la linfopenia tiene un valor importante. Yo puedo tener un paciente, por ejemplo, con 7.000 de leucocitos totales y 10% de linfocitos, y eso ser en un paciente con un contexto clínico apropiado, un indicador que me haga sospechar en lupus eritematoso, por ejemplo. Y cuando tenemos algunas manifestaciones que si bien no son muy frecuentes en lupus, porque menos de un tercio de los pacientes lo tienen, como las efusiones, bien que sea derrame pericárdico, derrame pleural o pericarditis, pleuritis, ascitis, en esos casos paradójicamente los médicos de atención primaria tienen más o son más proclives a sospechar de lupus. Ahora, siguiente. El diagnóstico temprano entonces es más factible cuando el paciente tiene las manifestaciones clínicas como eritema malar, pericarditis, pleuritis, si tiene historia de abortos espontáneos o si tiene alguna disfunción cognitiva. Pero paradójicamente cuando la artritis, que es la manifestación más frecuente por encima del 80% en casi todas las series, solamente el 26,8% es diagnosticado en forma precoz. Entonces el primer punto importante a llevarnos hoy de mensaje es que toda mujer en edad reproductiva con dolor articular inflamatorio, aunque no tenga inflamación evidente, sino que las características del dolor sea inflamatorio porque hay rigidez matinal y sea aunque sea en forma continua o intermitente, debemos al menos plantearnos las preguntas de lupus. Debemos sospecharlo y si no tiene ningún otro elemento debemos referirlo para hacer descarte de lupus eritematoso sistémico. Es muy importante. Voy a mostrar unos datos de la unidad de reumatología. Hay un médico residente que se encargó de la tarea de revisar todas estas fichas, más de 15.000 fichas de pacientes revisados de la unidad de reumatología en 40 años de trabajo, en donde todos los reumatólogos de la ciudad hemos trabajado en esta unidad en algún momento. Se han atendido en esos 40 años 822 pacientes con lupus. Y todos los que hemos pasado por el Hospital Ruiz y Páez, que es nuestra escuela,
vemos que el paciente con lupus, cuando lo tenemos en la sala, es un paciente retador para nosotros. Es decir, son 822, no lo podemos comparar con los pacientes hipertensos diabéticos que llegan, pero eso nos dieron bastante dolor de cabeza y tenían bastantes entradas a unidades de cuidados intensivos. Entonces, fíjense que se mantiene lo que observamos en la literatura mundial, la distribución de 10% hombre, 90% mujer, pero fíjense la mortalidad, 31%, y la edad promedio de diagnóstico 35. ¿Qué significa eso? En todas las series mundiales, en todas, inclusive aquí actualmente, la edad promedio de diagnóstico de lupus es 28-29 años. ¿Qué quiere decir esto? Que el diagnóstico se hacía muy tardío. Por supuesto, eso justifica indirectamente esa mortalidad tan alta que estamos observando ayer. Ahora, recientemente hemos hecho análisis más exhaustivos de la realidad actual. Estos son datos de mi consulta privada, casi 6.000 consultas en 9 años. El lupus eritematoso aquí se corrió. Es la quinta causa de consulta en cuanto a enfermedad, y si nosotros nos vamos un poco más y analizamos en cuanto al número de consultas que estos pacientes generan, representó el 10% de toda la consulta, más de 600 consultas en 9 años. ¿Qué significa esto? Que todos los días yo al menos veo a una persona con lupus eritematoso en la consulta. Casi siempre son más, pero mínimo una persona con lupus. Quiere decir que es una enfermedad que es frecuente. ¿Cuántos se hospitalizan realmente? Muy pocos, se hospitalizan muy poco porque es una enfermedad que, como les digo, tiene muy buen pronóstico si se hacen las cosas bien. Aquí, por supuesto, están metidos todos los grupos de pacientes que con buen control, con mal control, mal adherentes, con lupus que llegaron con complicaciones y no, allí están todos porque no podemos discriminar tanto, tampoco es un centro tan grande. Cuando analizamos esto, que se hizo en un trabajo de grado que estamos pendientes de publicar, a 113 pacientes en esos años de evolución, vemos que la distribución del lupus en Ciudad Bolívar es como la que observamos en otras partes del mundo. El 75% de los pacientes son personas que iniciaron con lupus entre los 18 y 50 años, menos del 5% iniciaron en la adultez mayor y el otro porcentaje, cercano a un 20%, del lupus de inicio juvenil, es decir, antes de los 18 años. Es decir, que en Ciudad Bolívar el lupus se comporta igual como se comporta en el resto del mundo. Si nosotros vemos los datos del lupus aquí en nuestra ciudad, vemos que la edad a la que se le hizo el diagnóstico es lo que dice la literatura mundial, 28 años, tienen una duración de enfermedad de 8 años más o menos, lo que se estudiaron aquí, un seguimiento de casi 3 años y con una muy buena tasa de respuesta en cuanto al SLEDAI, que es el parámetro que utilizamos para medir la actividad, viendo que prácticamente están para criterios de actividad baja. Les digo que estamos incluyendo a todos los pacientes, los adherentes y no adherentes. Y en cuanto al índice de daño, fíjense que esta correlación de tasa baja de actividad de la enfermedad se correlaciona con un SLIC, que es el índice de daño muy bajo, menos de 1, fíjense. 0.2 comenzaron y a 3 años de seguimiento 0.5, es una meta bastante buena, demostrándoles una vez más que es una enfermedad 100% controlable si se hacen las cosas bien. Si nosotros nos vamos a ver las manifestaciones clínicas que los pacientes nuestros de Ciudad Bolívar tienen, son las mismas manifestaciones clínicas que les dije de todas las cohortes. Tenemos fotosensibilidad, eritema malar, úlceras orales o nasales y las artralgias y artritis, como les digo, si las sumamos más del 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que el lupus se comporta igual que en otras partes, es decir, no tenemos un lupus diferente. Solo con la salvedad de que por ser mestizo, nuestro lupus es más agresivo que el de los caucásicos, por ejemplo, al igual que pasa también en los afrodescendientes, que también tienen peor pronóstico. Entonces, nosotros estamos tratando una enfermedad que es bastante heterogénea, que a pesar de que tiene manifestaciones clínicas similares, en realidad el lupus puede dar cualquier manifestación clínica que usted se pueda imaginar, cualquiera en cualquier órgano y sistema. Por eso es un gran simulador. Y un detalle que para nosotros es aún más retador, que si bien es cierto se cree que la prueba pantalla, que es la que utilizamos, que es el anticuerpo antinuclear, ahora llamado anticuerpo anticelular, es una prueba que nos ayuda bastante para el diagnóstico, pero no es determinante para hacerlo. Es decir, no toda persona que tiene un ANA positivo tiene lupus, y eso convierte a que nosotros tengamos que tener un poco más de ojo clínico para eso. Ahora, otro punto importante que tenemos en cuanto al
para hablar de retraso diagnóstico es con respecto a que ¿cuál es la primera fuente de información a la que consulta el paciente? La primera fuente que consulta el paciente es Google. La primera, esa es la primera. Y eso es algo que nosotros lo vemos en el día a día, ¿verdad? Todos lo vemos. Estos son resultados recientes de una investigación que acabamos de realizar sobre cuáles son las fuentes de información y fíjese que Internet está marcada en amarillito porque en 7 países de Latinoamérica, incluyendo Venezuela, es la primera fuente que los pacientes consultan. Fíjense que es tanto así, tanto así, que los pacientes introducen sus síntomas en Google, por ejemplo, dolor articular, manchas en la piel, caída del cabello, y ellos se dan cuenta que Google le dice que pueden tener síntomas de padecer lupus, una enfermedad que no tiene cura y que daña cualquier órgano, dice. Ustedes lo pueden hacer en Google y eso les sale. Inclusive algunos pacientes decían que le decían eso a su médico de atención primaria y el médico de atención primaria desestimaba sus síntomas y le decía que no tenía lupus. Increíble, increíble. Dolor articular, manchas en la cara y cansancio, Women's Health dice que usted también puede tener lupus, síntomas de lupus. Se lo dice Google también. Increíblemente, atención primaria no le llega. Entonces, por eso, vamos a ver ahora cómo hacemos este ejercicio con un caso de la vida real que recibí el año pasado en diciembre. Esta paciente dice, por mucho tiempo creí que sufría de una alergia alimentaria. Ella comenzó su enfermedad porque ella trabajaba en una clínica de la ciudad, se comió unas lentejas en un almuerzo de la clínica y comenzó a presentar lesiones vesiculares generalizadas y en la boca. Por supuesto, le dijeron que era una alergia, esa alergia se la trataron, ella tenía en ese momento, en el 2016, yo la vi el 2022, 6 años después, la vi ella tenía 32 años en ese momento, antialérgico, esteroides, ella mejoró, salió embarazada, con el embarazo volvió a hacer esas mismas manifestaciones, nuevamente, exactamente igual, y otra vez fue por supuesto la alergia que había vuelto. Luego, vino la pandemia, se puso su primera vacuna contra COVID, hizo otra vez esas lesiones nuevamente. Como mejoró porque era la alergia, se puso su segunda vacuna y ahí fue peor la reacción. Fue peor, hizo una alopecia universal, se le cayeron las uñas y las lesiones eran un poco más extendidas. Entonces ella tenía todo este tiempo con esas exacerbaciones y remisiones, la vio una dermatóloga que le dijo que ella tenía un pemfigoide ampollar asociado a la vacunación de SARS-CoV-2. Primer punto, esta paciente tuvo esas manifestaciones con esos eventos de la vacuna, pero no fue su primer evento. No fue su primer evento. De allí entonces, que es lo que comentaba la doctora Sandoval, de la importancia de una adecuada historia clínica y recoger los datos cronológicos de la historia de ese paciente desde atrás. Porque la enfermedad actual en reumatología se diferencia un poco de la medicina interna clásica, en que para nosotros la enfermedad actual a veces comienza muchos años atrás en esa persona, porque es el continuo de esa enfermedad. Entonces, bueno, por supuesto, ella volvió a recibir esteroides, volvió a recibir antialérgicos, y ya tenemos esta paciente, ya me adelanté, que tenía estas lesiones vesiculares. Ella comenzó a presentar también poliartritis, pero era una poliartritis intermitente en pequeñas y grandes articulaciones. Había tenido pérdida de los anexos y de las uñas, además ella tenía fiebre ocasional, le daba dolor torácico, tenía una disnea reciente no relacionada de esfuerzo y además estaba triste, pero ¿quién no va a estar triste también con tanto tiempo? Entonces, de enferma, con tantas cosas, va bien, aparte que su piel estéticamente no se veía bien ella. Ella negó haber tenido fotosensibilidad, orinas espumosas, eritema malar y nicturio. Entonces yo les pregunto a ustedes, no es examen, es ejercicio clínico, ¿ustedes creen que ella puede tener lupus? Levantemos la mano a ver quién cree que ella puede tener lupus. Ella puede tener lupus, puede tener, ¿verdad? Ok. Además, en sus antecedentes familiares tiene una hermana con lupus, que fue quien contactó para la consulta. Sus hábitos psicobiológicos no fueron contributorios para esto, pero fíjense que cuando yo la recibí, en diciembre del 2022, ella, como esa dexametasona le fue tan bien, ella se la automedicó y se la ajustó a como a ella le pareció más conveniente. Se tomaba 4 miligramos en tabletas cada 12 horas, por supuesto sin seguir el ritmo circadiano de los corticoides. Entonces recordemos que la dexametasona tiene una vida media más larga que los esteroides que usamos habitualmente en reumatología. Ella tenía 15 meses recibiendo esto, que es el equivalente a tomarse 26,7 miligramos de prednisona cada 12 horas, no a ritmo circadiano y con una vida media más larga y con efectos mineralocorticoideos más potentes que lo que puede tener la prednisona, por ejemplo.
Además había recibido antibióticos en múltiples oportunidades, la lista era tan larga que no la podía anotar allí, antihistamínicos ni les cuento, y también otros corticoides. Había sido evaluada en 6 años por 12 médicos que ella recordaba más o menos, incluyendo varios especialistas. Esta es la forma como ella llegó. Ella dio permiso para que tomáramos esta foto con claros efectos cushingoides, tenía hirsutismo, tenía poco cabello, un cabello ralo, fino, con una jiba dorsal y muchas lesiones en la piel. Estaba además hipertensa, tenía placas blanquecinas en lengua y carrillos, los ruidos respiratorios estaban disminuidos en la base pulmonar derecha, recuerden que había referido disnea reciente, y tenía una fuerza muscular 3/5, no se pudo sentar en la camilla sola, necesitó ayuda para sentarse. Fíjense que tenía una serie de lesiones muy llamativas, básicamente vesiculares, parecían como las lesiones vesiculares en ramillete por herpes simple. En las manos, fíjense que le faltaban muchas uñas, había perdido muchísimas uñas. Este es un zoom de las lesiones. Habíamos tenido también otras lesiones allí que también eran vesiculares, pero un poco más duras, parecían como más papulares, como con un contenido interior que de verdad yo no había visto nunca. Y tenía edema de miembros inferiores. Tenía también otras lesiones vesiculares que vamos a ver que eran diferentes a esta que les acabo de mostrar. Fíjense los cambios tróficos en la piel de los miembros inferiores, algunas de esas vesículas se rompían espontáneamente, y hacemos el zoom entonces de las 3 tipos de lesiones que ella tenía, estas y estas 2. Tenía anemia leve, moderada, macrocítica hipercrómica. Tenía tendencia a leucocitosis, pero con linfopenia en 2 oportunidades. De todos los exámenes que me llevó, que era una carpeta bien grande de exámenes, tenía 2 veces que tenía linfopenia. Todo lo demás estaba normal, en la química, en las plaquetas normales, no voy a detenerme, pero para que vean que todo estaba normal. Por supuesto tenía múltiples pruebas de VIH realizadas, negativas. Ahora, ante un paciente de este tipo, ¿se imaginan cuántas horas me pasé yo con ella en el consultorio? Porque eso es lo que hay que hacer con un paciente así. Tiene 6 años, ¿qué nos cuesta tomarnos una hora y media, 2 horas para resolverle su problema? Estos son pacientes que hay que verlos planificados. No podemos, si yo estoy trabajando en el ambulatorio y estoy en el ambulatorio, son 2 colegas, yo tengo que decirle, oye, me llegó un paciente complicado, yo me voy a sentar a interrogar la parte y tú sigues con la consulta. Porque es la única manera de poder ayudar a un paciente tan complejo, no le podemos tener miedo. Lo que tenemos que hacer es armar esa historia tan grande que ella trae. Y a veces verla por partes hasta que logremos armar la historia, porque puede ser muy retador. ¿Cómo hace realmente la aproximación diagnóstica en un paciente de este tipo con tantas cosas? Y eso, los problemas que tiene, nosotros planteamos o hacemos un ejercicio clínico para hacer el plan de trabajo que lo va a ayudar. Vamos a ver epidemiológicamente qué tiene, qué hay en los antecedentes familiares, la clínica. Para nosotros los pertinentes negativos es importante, como yo decía, por ejemplo, negó fotosensibilidad, porque yo estoy obligada en ella, que es una mujer en edad reproductiva que tiene poliartritis, lesiones en piel, alteraciones hematológicas, estoy obligada a preguntar todas las manifestaciones más frecuentes del lupus y debo negarlo, para que el médico que vea sepa que yo pregunté eso, y así ya sabemos que la evaluación se hizo completa. Debo también estar pendiente de analizar el laboratorio que me ayuda y los exámenes complementarios, entendiendo que en este caso particular estamos ante una paciente que tenía 15 meses recibiendo corticoides a altas dosis y eso modifica cualquier enfermedad que uno tenga, lo cual le pone un poco más de reto a su diagnóstico. Ella es una mujer en edad reproductiva, tiene compromiso crónico, 6 años de evolución, exacerbación con ciertos eventos, nosotros vamos resumiendo y agrupando lo que vemos. Tiene una hermana con lupus eritematoso sistémico, que eso nos debe llamar la atención. Además tiene un compromiso cutáneo, artritis, alopecia, úlceras orales, placas blanquecinas en boca y genitales. Una sospecha por clínica de derrame pleural, fíjense que eso nosotros lo podemos hacer por clínica. Hipertensa estaba, edema de miembros inferiores, fase de luna llena, jiba dorsal. No tenía esto, que nos ayuda también. En el laboratorio tenía anemia leve, leucocitosis, linfopenia, todo lo demás estaba normal, incluyendo pruebas tiroideas y el examen de orina, porque yo que la vi y que la veo con este problema y le veo edema de miembros inferiores, lo primero que uno piensa es que puede haber algún problema renal, pero ella negó orinas espumosas y no tenía el examen de orina alterado tampoco. Entonces tenemos todo esto y esto configura pues que sí tenemos que hacer un plan de trabajo.
La mandé con la dermatólogo para que la dermatólogo la evaluara y lo habitual que uno hace en este caso es que uno llama al dermatólogo y le dice: tengo una paciente así, 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 estoy sospechando de esto y esto y esto, tenemos que hacer un plan de trabajo y necesito biopsia. Ella le tomó biopsia de las 3 lesiones más importantes y justamente esta lesión fue compatible con una dermatosis aguda por contacto, un pemfigoide, que se parecía y estaba acertado con lo que la primera dermatólogo diferente que la había visto inicialmente se acuerda. Lo demás no fue concluyente, tenemos como lesiones secundarias probablemente. Entonces, en este punto, con este diagnóstico de pemfigoide, esta paciente, nosotros nos debemos seguir planteando el diagnóstico de lupus. ¿Quién levanta la mano? Ok. Estoy de acuerdo también, nos debemos hacer el planteamiento porque le sobran cosas para el pemfigoide, le sobran muchísimas cosas. Todo esto que está en negro le sobra para el pemfigoide y es lo que nosotros tenemos que ir haciendo, ese checklist, ir tachando las cosas que están o no relacionadas con nuestro paciente para ese problema que estamos viendo, ¿cierto? Lo tiene un pemfigoide, ya está demostrado por biopsia, clínicamente es un pemfigoide, pero este pemfigoide parece estar relacionado a otra cosa y no ser un pemfigoide, digamos, una enfermedad ampollar primaria. Entonces le pedimos los exámenes inmunológicos, esperé un mes que ya hiciéramos un lavado de los corticoides porque tenía muy altas dosis y fíjense que los anticuerpos antinucleares o anticelulares, como se reportan ahora por inmunofluorescencia indirecta, dio un patrón AC5 a un título bien considerable, tomando en cuenta que ya estaba con efectos genómicos y no genómicos de esos corticoides. Y este patrón, además del anti-SMID positivo, que es 99% de especificidad para lupus, anti-RO positivo e hipocomplementemia, en ese contexto de esa paciente que había recibido esa gran cantidad de corticoides, me preocupó. Ya en este punto entonces, ¿puede ser lupus? Es lupus. El diagnóstico es lupus eritematoso sistémico. Esta paciente recibió simplemente un descenso de esquema de los corticoides, recibió antimaláricos, y recibió metotrexato, un medicamento, un fármaco antirreumático modificador de la enfermedad bastante sencillo de usar, que con muy pocos efectos adversos y prácticamente con resolución casi total de los síntomas. Ya la jiba dorsal iba mejor, ya se pudo sentar en la camilla, llegó caminando sola, las lesiones en la piel habían mejorado notoriamente, fíjense, ya no tenía vesículas activas, le estaban creciendo las uñas en esos 2 meses y ella se sentía, por supuesto, mucho mejor. Entonces, ¿cuáles son los mensajes que nos deja este caso para hacer un diagnóstico precoz? Lo primero es que no hay nada más importante para nosotros los médicos que la historia clínica. Esa es nuestra arma, no hay ningún examen que pueda sustituir a nuestra historia clínica, nada. Esta es una mujer en edad reproductiva con compromiso multisistémico. Indistintamente del compromiso multisistémico, si son 2 o más órganos y sistemas, es obligatorio que nosotros pensemos o al menos descartemos lupus. Muchas veces no va a ser, pero nosotros estamos obligados a plantearlo. Al sospechar lupus siempre debemos referir tempranamente al reumatólogo y trabajar en conjunto. Muchas veces el reumatólogo, por ejemplo, pacientes que están en sitios remotos, le manda contrarreferencia al médico que le refirió al paciente para hacer seguimiento conjunto. Otro punto importantísimo y por lo cual escogí este caso es porque hay que tener precaución con los corticoides también en atención primaria, mucho. Cada vez que indiquemos un corticoide hay que explicarle al paciente la gravedad potencial de estos medicamentos. Los corticoides pueden modificar o enmascarar las enfermedades y eso lo tenemos que tener muy claro. Y que también es frecuente que los pacientes se lo automediquen, por eso es importante que nosotros nos dediquemos aunque sea 5 minutos para educar al paciente. Y esto, el diagnóstico temprano, es lo que nos va a dar el inicio de esa ventana de oportunidad que nos puede hacer la diferencia entre que una persona con lupus haga su vida normal y una persona con lupus que tenga complicaciones, daño orgánico y una mala calidad de vida. Y esa es la razón por la cual estoy aquí el día de hoy. Les invito a seguir a este programa en el cual trabajo, que se llama Es Lupus, en las diferentes redes sociales, que dan tips cortos a médicos de atención primaria para justamente mantener activo en nuestro cerebro la sospecha diagnóstica de esta enfermedad que puede ser bastante compleja para nosotros en el día a día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la doctora Yuri por la excelente conferencia. Bueno, hemos